Vamos a continuar con las presentaciones técnicas del seminario de difusión GOM-ICOGEST. Ahora va a ser el doctor José Antonio Bonet, del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, quien va a hacer su presentación, que lleva por título Factores que afectan a la producción micológica. Adelante, José Antonio. Hola, buenos días a todos, a los presenciales y a los virtuales. La verdad es que al ver un petit comité aquí parece que es como más familiar, aunque pueda haber más gente conectada telemáticamente. Yo voy a hablar, como ha dicho Cristina, de los factores que afectan a la producción micológica. Los datos, resultados que voy a presentar se basan, además de literatura, un poco en toda nuestra experiencia recogida de 20 años de monitoreo de parcelas permanentes, sobre todo en Cataluña, luego también en colaboración con otros grupos de investigación de aquí, de Soria, de Palencia y con otros a nivel internacional. En este sentido, nosotros tenemos más de 130 parcelas permanentes, sobre todo situadas en pinares, pero porque son masas que mayoritariamente están presentes en Cataluña y son buenas productoras de setas. También en masas de quercus, de encinares, de quercus ilex, y un poco a similitud de otros grupos, son parcelas que llevamos monitorizando desde hace mayoritariamente más de 10 años, en algún caso hasta 20 años. Y lo que podría ser la conclusión final de la charla, que apunto aquí, ya veis un poco los patrones de producción que hemos ido observando a partir de todos estos años. O sea, veis qué gran variabilidad hay, qué dificultad aparente entraña el poder encontrar patrones comunes que sirvan para ver qué factores puedan justificar. Veis que hay años que se combinan muy productivos con años que apenas hay producción. Años que tú esperarías que después de un año muy productivo venga un año, a lo mejor porque el sistema está agotado, de poca producción, pero luego hay series en las cuales tienes años de buena producción, años excepcionales, como el año 2014, que no fue solo en Cataluña, sino que fue a nivel prácticamente de toda España, fue un año récord, también hablando con los recolectores, ¿no? Bien, estas parcelas, todos estos datos los analizamos a través sobre todo de recogida de setas, pero también hay otras maneras que estamos prospectando, que estamos haciendo investigación, de intentar obtener una mayor precisión a través de otras fases del ciclo fúngico, ¿no? A través de esporas, a través de micorrizas o a través de micelio. El estudio de cada una de estas fases requiere diferentes aproximaciones. Entonces, el caso de las setas es más evidente, es accesible por parte de todos los recolectores, es un muestreo directo, recoges las setas, la identificas, sabes si esta seta es comestible y te la comes, o si es venenosa se la regalas a tu peor enemigo, ¿no? En este caso, pues son parcelas permanentes, sea con transectos, parcelas circulares, parcelas cuadradas, en el cual se recogen todas las setas, se identifican, se pesan y tenemos una aproximación a la producción potencial de estos ecosistemas. En el caso del micelio es un poquito más complicado. La recogida de muestras es más sencilla en el sentido de que cogemos una muestra de suelo, como el CSI, que coge de un cadáver, ¿no?, un trozo de muestra para llegar a identificar a través del ADN la especie que existe, y por tanto hemos de recurrir a técnicas moleculares que hoy en día son muy famosas, es de unas palabras ya más utilizadas, ¿no?, a través de PCRs, que también no se aplican únicamente, ya veis, a nivel de pandemia, sino también tiene su aplicación en el mundo micológico para poder identificar y cuantificar la cantidad de micelio que existe en una porción de suelo, ¿no? De tal manera que sabemos que para que haya producción de setas tiene que haber producción de micelio, y por tanto aspirábamos a que a lo mejor en un futuro seríamos capaces de identificar bien o de llegar a una precisión en cuanto al micelio, que podríamos incluso obviar la recogida de setas, en el sentido de que las técnicas PCR, que van a mejorar muchísimo a partir de la pandemia, sería posible ver el potencial de producción de un terreno
yendo, cogiendo una muestra de suelo, ver que existe, y si fuéramos capaces de correlacionarlo con la producción de setas, pues tendrías una medida que evitaría tener que hacer muestreos semanales durante series muy largas para tener esta variabilidad tan grande que hemos visto. Llevamos años ya recogiendo muestras de micelio, acumulando series también de 6-7 años. De hecho, ahora está a punto de publicarse un artículo por parte de Eduardo Collado de la relación entre producción de setas y producción de micelio, ya una serie grande de 6 años, y tampoco es tan sencillo, ¿eh? Tampoco acaba de cuadrar perfectamente que exista producción de micelio con que exista producción de setas. También con técnicas de metagenómica, pues también somos capaces, o las técnicas permiten el poder identificar la diversidad de especies que existen en un determinado ecosistema, en una determinada estación. También estamos ensayando otras aproximaciones, como son esporas, que funcionan bien con algunas especies, ¿no? De tal manera que, igual que, por ejemplo, lo que pasa con los mapas de alergias, seamos capaces, mediante unas esporas, de poder recoger las esporas que circulan por el aire y, por tanto, tener una idea de la producción de las especies que tú tienes en este terreno. Son líneas, aproximaciones diferentes que al final redundan en un mismo objetivo de caracterizar las producciones y ver qué factores están debajo o detrás de estas producciones, que al final es el objetivo de esta jornada. Entrando directamente en estos factores potenciales, creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo, puede ser más o menos profano en la recogida de setas, que las condiciones meteorológicas es el factor clave. Condiciones meteorológicas, precipitación, temperatura. En algunos casos, depende del tipo de estación, depende de cómo sea el clima, puede tener mucho más relevancia, a lo mejor, la temperatura, como puede ser a lo mejor en climas continentales, como puede ser a lo mejor aquí en Soria, que no en climas mucho más mediterráneos, en el cual la precipitación puede tener más relevancia, ¿no? Entonces, tenemos estudios, hay estudios de aquí, de Soria, estudios de Valladolid, estudios nuestros, estudios a nivel general, que inciden en este estudio del efecto del clima en las setas, ¿no? Este es un mapa a nivel global que veis poco los estudios identificados que han relacionado la producción de clima, de la producción de setas en función del clima, muchos concentrados en Europa. Veis que sitios como América del Sur, África, Asia muy poquitos, hay pocos datos. Y eso es una característica también del tema de las producciones micológicas, que a pesar de que aquí tenemos una alta concentración de estudios de ciencia en España, la cual cosa nos sitúa de los primeros niveles a nivel global, pero a nivel de una escala global realmente existe muchos vacíos de conocimiento. El clima, como os digo, es el principal factor que controla las producciones micológicas, no solo a nivel de cantidad, sino incluso también a nivel de fenología. O sea, se observa cómo puede haber, o se observa que hay un cierto retraso, adelanto de la fructificación de especies, un poco asociado a todo el tema de cambio climático. También lo analizamos, y podéis verlo en la gráfica de debajo, en un trabajo de Carles Castaño, cómo intentamos relacionar también la producción de cantidad de micelio, el ciclo anual de producción de micelio, en función también de la temperatura del suelo, ¿no? Como una medida mucho más estable que no lo que es la temperatura del aire, y también en función de otras variables climáticas que no sean simplemente la precipitación que pueda caer o la temperatura que pueda caer, intentando calcular otros indicadores como pueden ser déficit hídricos, como puedan ser otros factores que puedan ser también más fácilmente medibles, intentando siempre reducir la variabilidad, intentar incrementar la precisión de los modelos, ¿no? Que al final es de lo que se trata este proyecto, siempre intentar mejorar nuestro sistema de predecir producciones. Otros factores no tan relevantes como es el clima, pero que evidentemente son importantes, son la caracterización de la estación forestal. Aquí hablamos de variables de suelo, de pendiente, de altitud. El suelo, evidentemente, es un factor fundamental. Tenéis una publicación justo de esta semana con más de 1.200 parcelas a nivel de Europa, pues que revela o que pone sobre la mesa el papel muy importante del pH en cuanto a, como factor fundamental, un driver de lo que sería la producción micológica. A nivel de micelio también lo estamos viendo, un trabajo que está haciendo Irene Adamo, pues vemos como
en cuanto a variabilidad y ver qué factores son fundamentales, vemos que las propiedades del suelo son altamente importantes. Además del pH, por ejemplo, nuestros sistemas mediterráneos son deficientes en fósforo. Entonces, el fósforo, la disponibilidad de fósforo, es un factor que limita las producciones. Bien, en contraste, por ejemplo, al norte de Europa, sistemas boreales, sistemas templados, en el cual el factor limitante es el nitrógeno. Eso nos marca una diferencia entre sistemas y también abre una puerta a pensar, a lo mejor, desde un punto de vista de gestión, a ciertas fertilizaciones y demás que en un momento pudieran ayudar a incrementar también producciones, ¿no? Estamos aquí en esta charla desde un punto de vista más ecológico, en identificar estos factores, y estamos viendo pues también el papel fundamental que tienen estos parámetros del suelo. Otras características de estación, como la pendiente, la altitud, ¿no? Pues evidentemente la altitud va en función también del clima. Entonces, cuando subes en altitud tienes más precipitación, pero también va haciendo cada vez más frío, ¿no? Con lo cual hay unas altitudes en las cuales tienes unas producciones grandes y luego altitudes ya muy grandes, ¿no? Altitudes ya muy elevadas, la producción desciende, como pueden ver en la gráfica de la derecha. Igual que a nivel de pendiente. Cuanto más pendiente, hay más escorrentía superficial, hay menos cantidad de agua disponible y, por tanto, también bajan estas producciones. Son factores que influyen también en lo que es la producción de setas, ¿no? Otro factor potencial podría ser el crecimiento de los árboles, evidentemente. En cuanto a la gran parte, una de las especies más valoradas son micorrízicas, quiere decir que necesitan de la presencia del árbol, entonces sería lógico pensar que el crecimiento del árbol, que significa más cantidad de carbono, significa también derivación de cantidad de carbono a las raíces y, por tanto, el crecimiento del árbol pudiera ser un indicador de la producción de setas, o estuviera muy bien correlacionado. Urs Bunger y su equipo lo vieron aquí en Soria, no acababa de haber un acople como se podía esperar. Luego expandimos en colaboración con datos, juntando todos los datos a nivel europeo de nuestros colegas de la Universidad de Valladolid, en datos de Palencia, de Valladolid, datos de aquí de Soria, datos de Cataluña, datos de Suiza, datos de Finlandia. Intentamos hacer el estudio más grande entre crecimiento de árboles y producción de setas, que fue publicado el año pasado por Edu Collado, y tampoco vimos ninguna sincronía clara entre lo que es el crecimiento de los árboles y la producción de setas, excepto en zonas más mediterráneas en las cuales hay mucha más sequía, ¿no? No quiere decir que no exista esta sincronía, sino que hay otros factores entre medio, hay más ruido, que complican esta correlación directa entre crecimiento de árbol y producción. Otro grupo de factores sería la estructura forestal, es decir, tenemos el suelo, tenemos el clima, tenemos una estación, pero dentro de un mismo conjunto de factores podemos tener una densidad de arbolado, las masas pueden tener una edad, y de hecho ligando con las charlas, por ejemplo, que ha dado Pablo, en el cual en sistemas de jarales describíais perfectamente pues cómo es esta evolución. Por ejemplo, la edad es un factor que explica las diferentes producciones. Hay especies micológicas que aparecen en todas las edades y hay especies que están muy vinculadas a unas determinadas edades, que son mucho más especialistas. Eso es un factor en el cual también se ha ido trabajando. Otro grupo de factores, ya dijéramos, que formarían parte un poco de la creencia popular o entra dentro de las preguntas, es, por ejemplo, responder a qué pasa si repetidamente se recogen setas en un determinado terreno, en un determinado bosque. ¿Puede desaparecer esta producción de setas? Aquí los datos, o la mayor fuente de datos, que son 28 años de recogida de setas ininterrumpidas en Suiza, demostraron, en el cual, con un sistema de tablones, evitando pisar el terreno, recogiendo las setas cada semana, cuantificando las setas cada semana, porque las pintaban para no repetir, es decir, un trabajo realmente de suizos, iba a decir de chinos, pero de chinos suizos, vieron que no había ninguna diferencia en cuanto a producciones futuras de recoger las setas o
o dejarlas en el terreno. Desde un punto de vista de micelio, es decir, con otra aproximación, aquí en Pinar Grande, el equipo de Parrade pues vio que entre recoger los Boletus edulis y no recogerlos, la cantidad de micelio que quedaba en el suelo no variaba. Pueden ver las dos curvas, recogida y no recogida, después de 4 años de trabajo, que no había esta variación. En principio, con pocos datos, pocos estudios que tenemos, porque ya ven que tienen que ser estudios a largo plazo, en principio podemos pensar que no existe una afección en cuanto a recoger setas. No quiere decir que determinadas técnicas de recogida de setas no puedan alterar el sistema, ¿no? Diciendo que si está mecanizada, si existe unas técnicas de recolección pues no respetuosas que puedan realmente perjudicar las producciones futuras. Pero la recogida de seta, siguiendo las recomendaciones básicas que se hacen en todos los cotos micológicos, en principio no tendría por qué impedir que hubiera producciones en el futuro. Otro factor, si quieren, ustedes más esotéricos, pero que también está entre las preguntas de los recolectores. Hay una influencia de la luna en la producción de setas. En luna llena existe más producción de setas. Bueno, volvemos otra vez un poco, revisando bibliografía, a los suizos, que con esta serie, la más larga que existe nunca, de 30 años de datos, vieron que no había ninguna influencia, diciendo que la luna llena no influía en la producción de setas. Bueno, menos romántico, pero más sencillo de explicar. Conclusión, factores potenciales que afectan a la producción de setas, muchos. Entonces, entiendes por qué haya tanta variabilidad, ¿no? Entonces, la cuestión siguiente es decir, nosotros como gestores o respondiendo, o científicos, o intentando responder a las demandas de los recolectores, es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer? O sea, tenemos que poner una velita al santo de turno para que haya una tormenta, para que ocasionalmente tengamos estas producciones, o desde un punto de vista de ingenieros, desde nuestro punto de vista de ingeniería forestal, que venimos de una escuela de ingeniería forestal, nuestra pregunta es si podemos gestionar estas comunidades fúngicas. Y volviendo un poquito más a este grupo de factores, los podríamos agrupar en 3 grandes grupos, ¿no? Características de la estación, suelo, pendiente, un poquito lo que estamos diciendo, variables climáticas, básicamente precipitación y temperatura, y otro, estructura de la masa. Entre estas 3, excepto en zonas muy productoras en las cuales puedas llegar a controlar las variables climáticas regando, zonas, especies muy valiosas, el caso de la truficultura es emblemático, el cual hoy en día prácticamente planteas ya el riego ya desde el inicio si tienes disponibilidad de agua, pero en producciones silvestres el único grupo de factores en los cuales podemos influir es en la estructura de la masa. Podemos modificar la densidad de la masa, podemos diversificar la masa, introduciendo otras especies, masas mixtas, masas puras, ¿no? Y aquí en este sentido sí que hemos visto que el área basimétrica, es decir, la cantidad de árboles, podríamos vincularlo, para decirlo de una manera sencilla, la cantidad de madera que existe en una determinada superficie, es un factor muy significativo. En la gráfica de la izquierda pueden ver el trabajo publicado por Sergio de Miguel, en el cual salen todos los modelos significativos para pinares en Cataluña, en el cual es la producción esperada máxima a una determinada área basimétrica que nos permite maximizar la probabilidad de tener setas. En la gráfica de la derecha es específicamente para Boletus edulis, para el boleto, para los migueles, en el cual también se ve que en áreas basimétricas de unos 40 metros cuadrados por hectárea es la probabilidad máxima de tener producción de setas. No quiere decir que si llevas una estructura de masa hacia esta área basimétrica vas a tener setas, pero la probabilidad de tenerlas y en función de cómo sea el clima de ese año incrementa la probabilidad de tener estas producciones. Después, estos son modelos y entonces luego lo que hemos hecho ha sido ensayarlo desde un punto de vista de micosilvicultura, entonces estableciendo parcelas experimentales en las cuales hemos hecho diferentes intensidades de clara y hemos podido ver que algunas especies responden muy bien a esta gestión silvícola.
por ejemplo, en el caso del Lactarius, en el caso del Robellón, del Nízcalo, hemos visto que respondió muy bien a los tratamientos silvícolas, multiplicando prácticamente desde el primer año la producción por 4, el primer año era hasta por 8 veces su producción. En otros países, en Turquía, en Finlandia, también han visto estos sistemas. Esto nos ha permitido también, ya finalizando, mapear esta producción de setas, ¿no? En función de la estructura de la masa y en función del clima que tenemos, ver una producción anual, estimar una producción anual de setas, en este caso en pinares, que es donde tenemos más datos, que en Cataluña lo estimamos en un año medio en 24.500 toneladas y una producción potencial de unos 48 millones de euros. A partir de aquí hemos podido hacer también proyecciones, ver simular diferentes escenarios, ¿vale? Y ver, por ejemplo, qué pasaría si nosotros mantenemos esta situación actual en un escenario de 30 años. Esto es un trabajo también publicado hace 6 años por Sergio de Miguel. ¿Qué pasaría en el futuro con la producción de setas si no hay nada de gestión forestal? Es decir, cada vez se corta menos, eso tiene una influencia en la producción de setas. ¿Qué pasaría abajo si hacemos una gestión forestal similar a la media europea? Es decir, actualmente en España se corta un 20% de la capacidad de crecimiento. ¿Qué pasaría si cortáramos, como a nivel de la Unión Europea, un 60% de la capacidad de crecimiento? ¿Y qué pasaría si cortáramos un 100% del crecimiento? Ven un poco los colores, en el cual rojo significa que hay un descenso de producciones y en verde un incremento de producciones, ¿no? Que nos señala un poco y nos da también, sirve para dar también instrumentos a nivel de política forestal y justificar también desde un punto de vista de producción de hongos y al final de valor económico todo lo que es esta micosilvicultura. Y con esto pues acabo mi presentación, quedo a su disposición para alguna pregunta que pueda surgir y muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, la presentación ha sido suficientemente breve para admitir alguna pregunta. ¿Quieres preguntar ahora, José? Yo soy muy cauto al respecto, porque lo que hacía él recogía setas en un sitio y veía que ahí salían las mismas setas. Pero estás hablando de donde ya existe una población. Es evidente que con una especie, si se reproduce, es porque tiene que colonizar hábitats. Si tú sistemáticamente, como ocurre por ejemplo con los migueles, los frutos edulis, tú cortas todos los frutos a todos los ámbitos reproductores, su capacidad de colonización va a reducirse. Y puede ocurrir que otras especies que coexistan con ella, que utilicen el mismo recurso, la misma especie con micorrización, tengan mayor número de esporas y le desplacen. Entonces yo creo que eso es un tema muy delicado porque no sabemos nada de realmente cómo las setas colonizan los espacios y cómo compiten entre ellas, pero podemos obtener, en este caso, que hay una recogida muy fuerte de especies más sabrosas, que las especies tóxicas o menos sabrosas las desplazarán en los sitios, y eso no sabemos si está ocurriendo o no. Sí, tienes razón. Realmente, a ver, lo que pasa es que estos datos son los mejores y los peores, son los únicos, ¿no? Y es cierto, y esto abre también un campo de investigación, una línea de investigación en la cual se ha de trabajar en el futuro, que es también un poco temas a lo mejor también de fragmentación de tamaños de hábitats, ¿no? Es decir, a través, por ejemplo, del trabajo que hacemos con esporas, hemos llegado a ver capacidad de dispersión de esporas. Entonces puede ser que no haya una recogida, pero que las esporas también se pueden desplazar kilómetros. También depende de esporas de qué especies, porque hay esporas que son poco pesadas, ya pensando en un transporte por el viento, y hay esporas que son mucho más pesadas que eyectan directamente y caen buscando una colonización más cercana. Y aquí entramos en temas que en especies animales y vegetales se ha trabajado, como es el tema de fragmentación, como es el tema de patches, ¿no? De ver cómo se distribuye, cómo van colonizando estas esporas, ¿no? Y entonces, si realmente
coincido, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, que es una pregunta abierta de, a lo mejor puede influir que vengan esporas o que vengan de otros sitios a la hora de poder establecer definitivamente estas conclusiones. Entonces, con toda la precaución, son los datos que tenemos, bueno, los datos que están disponibles en bibliografía. Ya te digo, aquí en Pinar Grande, con 4 años de recogida de micelio, no han visto variación de micelio, que es, dijéramos, estaría menos influenciado por la venida de esporas, y han visto pues que había la misma cantidad de producción. Pero bueno, realmente sería interesante hacer unos estudios a más largo plazo, repetidos en diferentes hábitats y considerando otras variables espaciales, ¿no? Ya casi metiéndonos en ecología de paisaje.